Ok, para esta clase, ya vimos lo que es el pudding, ya estuvimos viendo varias técnicas diferentes. Lo que vamos a hacer en esta es ya empezar a combinar esos estilos que vimos, esos diferentes estilos de artistas que vimos en una sola pieza. Es decir, integrar varias técnicas en una sola pieza. Entonces, por ejemplo, en este caso yo ya tenía un fondeado que hice a partir de un pudding, que realmente, bueno, fue un pudding fallido porque si bien tengo las células que se iban haciendo aquí, todo esto se desvaneció porque se derramó demasiada pintura, que era lo que explicaba en la clase, que si no lo llegas a medir bien, lo que puede pasar es que se llegue a descomponer tu pintura que estabas haciendo. Entonces, para esta pintura lo que vamos a hacer es utilizar varios elementos que vimos, ¿no? Como por ejemplo fue esta cuestión de puede ser las pinceladas, como digo, ya tengo aquí un pudding, entonces voy a aprovechar esa parte y lo que voy a hacer es por ejemplo, permítanme un poco, hacerlo de las pinceladas, ¿no? O sea, lo que habíamos hecho la vez pasada, donde empezamos a meter varios tonos de color a partir de pinceladas. Lo que voy a dejar va a ser esta parte del pudding. Ese lo quiero conservar. Voy a empezar a usar pinceladas. No importa si no quedan completamente sólidas. De momento son las primeras que voy a ocupar. Entonces lo voy a dejar de esta forma. Aquí va a ser mucho su imaginación, va a ser más lo que ustedes quieran utilizar o de lo que vimos, lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención para aplicarlo en la pintura. No, en este caso como ya no queda mucho. Igual yo ahorita lo estoy haciendo así, lo podríamos también hacer como en tipo zigzag. Esto como... Esto ya es más como a su gusto. Incluso también pueden meter figuras geométricas. Aquí ya va a depender más de su propia... Bueno, como todos los trabajos, va a ser más a su visión que otra cosa. Como les digo, las pinceladas no nada más pueden ser rectas, sino que pueden hacer incluso como esto que estoy haciendo ahorita, como en espiral. Que se llega a ver bastante interesante. Y voy a tratar de no sobresaturar esto.
para que no pierda el efecto. Incluso hasta puedo volver a usar unos azules. Bueno, en mi caso es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ya tenemos, aquí es donde voy a mezclando varias técnicas y ya bien, tengo el pudding, incluso podría agregarle más pudding, ahorita lo vamos a hacer. Ok, podremos hacerlo así. Ahora también podemos aplicar un poquito de... ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, esto es lo que nos toca hacer. Si hacemos pudding, en el caso de hacer pudding, obviamente vamos a tener que esperar a que seque. Ese se tiene que preparar desde antes. Porque si lo hacemos mientras el pudding está fresco, pues no se va a poder hacer todo este trabajo. Y incluso también pueden variar. O sea, en vez de hacerlo como esto que acabo de hacer yo, que es una entremezcla de ambos, de tres técnicas, podemos hacer una cuestión más geométrica, e ir jugando un poquito con las diferentes técnicas. Que un apartado sea como más geométrico, en otro apartado sea más con un poco más de pincelada, con mucha expresión, incluso latigazos de pintura. Realmente eso ya es más a su gusto de ustedes. Entonces, realmente el ejercicio es un poco fácil. Nada más es de entremezclar las técnicas. Aquí lo único es ir checando qué técnicas hacer. Si queremos que nuestro fondo sea completamente pudding, pues tenemos que esperar a que seque. De lo contrario, pues mejor no lo hacemos de esa forma, o simplemente usamos otro fondo. Puede ser más sólido, por ejemplo, que sea pura pincelada primero, e ir en partes agregando el pudding. Por ejemplo, no sé, vamos a agregarlo aquí. Agrego un poco de... Bueno, aquí como ya tiene pintura, lo que va a pasar es que se va a correr. Ahí vemos cómo se está corriendo la pintura. Todo lo que puedo hacer es, por ejemplo, agregar gotas de agua. Eso sí, tiene que tener un medio. Obviamente tiene que tener su medio. Y podemos ir agregando la pintura. Y esta es la que se va a ir transportando de poco en poco.
Incluso hasta podemos jugar de esta forma, ir moviéndolo, el puring, para que no solo quede en una sola parte, sino que se recorra en diferentes espacios. Entonces, el puring también se puede agregar. Se llegan a perder cosas, pero también podemos agregarlo como por plastas. De hecho, se va a ir generando una plasta. Esto ya que sé que se va a generar una plasta. Pero pues también es válido. O sea, es buscarle la forma de cómo ir agregando las técnicas. Más que nada. Obviamente sí, yo recomiendo mejor el puring de fondo. Es más fácil cuando lo trabajamos geométricamente, pero en el siguiente ejercicio es donde voy a mostrar cómo hacer eso. De momento en este nada más sería de esta forma. Como un ejemplo de lo que se puede hacer combinando estilos de pintura, de los que ya vimos. Aquí es más dejar su imaginación al aire, ir pensando qué sería interesante agregar, qué tal vez no sería bueno y de agregar. Eso ya lo van a definir ustedes. Entonces, esto sería realmente el ejercicio. Como les digo, es más fácil de los otros ejercicios que vimos. Realmente nada más va a ser combinar estilos. Eso va a ser a su gusto. Aquí lo que quiero es que ustedes se dejen llevar, que visualicen algo interesante desde su mente y más o menos vayan creando la idea que quieren hacer para realizarlo ya después en el lienzo. Les ponía el ejemplo pasado del cuadro que tenía con figuras geométricas, con rectángulos grandes, y en la parte de unos triángulos donde había la interacción del puring. También se puede hacer. Si vamos a hacer eso, bueno, eso lo voy a explicar mejor en el siguiente ejercicio. Ese sí es un poquito más complicado, cómo manipular más el puring. Aquí ahorita lo que hice fue más una plasta que manipularlo. Y a lo mejor ahorita que seque le voy a volver a agregar un poco más de latigazos de pintura para que lo que quedó abajo no se pierda tanto. Entonces, como les digo, esto ya es más a su creatividad. Entonces, es muy fácil el ejercicio, es más de utilizar lo que ya se vio y ver qué es lo que pueden generar a partir de eso.